Lamentablemente en El Salvador la pobreza se está disparando, a pesar de los buenos esfuerzos de Nayib Bukele por controlar la delincuencia. Pero lamentablemente tienes que ser experto en microeconomía para poder realmente ayudar en la parte económica al país, ¿no? Bueno, escuchemos esta parte, por favor, de Nayib Bukele. Hay gente perezosa, hay gente pobre y gente rica, pero las cuatro cosas no tienen nada que ver. Otro paradigma, las empresas generan empleo. Ustedes ya han oído eso. Todos han escuchado, "Oh, las empresas generan empleo. Necesitamos más empresas porque son las generadoras de empleo". Eso es mentira. Bueno, la verdad, a Nayib Bukele sí le hace falta bastante aprender microeconomía. Por eso siempre les he dicho, la importancia de la microeconomía es la raíz de todos los problemas que existen en los países y en el mundo entero. Va a demostrar así que es mentira. Imagínense que hipotéticamente hay dos restaurantes. Ponen un restaurante de hamburguesas y enfrente ponen un restaurante de pizza. Y los dos dueños deciden que van a contratar 20 empleados cada uno. Están generando inicialmente el empleo, ahí sí. 20 empleados cada uno. 20 empleados para trabajar en el restaurante de hamburguesas y 20 empleados para trabajar en el restaurante de pizza. Pero ¿qué pasa? Digamos que la gente de San Miguel ¿qué prefieren? ¿La pizza o la hamburguesa? Pizza. Digamos que la pizza. Y entonces van todos a comer pizza. Nadie va a comer hamburguesa. ¿Qué va a suceder con el restaurante de pizza? Crece. Y tú ya no necesita 20 empleados, necesita 40. Y luego necesitan otras sucursales, entonces ya son 80. Y luego otras sucursales son 120. Cuando tienes 5 sucursales son 200 empleados de pizza. Y nadie fue a comer al restaurante de hamburguesas. ¿Qué le va a pasar al restaurante de hamburguesas? Va a quebrar. ¿Y entonces cuántos empleados va a generar? Cero. ¿Por qué? Los dos eran empresarios, los dos querían trabajar, los dos querían poner un negocio, los dos tuvieron más o menos la misma idea. ¿Por qué uno genera 200 empleos y el otro cero? Si las empresas generan empleo, los dos deberían de generar 100 empleos cada uno. ¿Por qué uno genera 200 y el otro cero? Porque el que generó los empleos no fueron ellos, fueron los consumidores. Entonces podemos observar que Bukele comete muchos errores al hacer ese análisis. Primero existe la propensión marginal al consumidor. A medida que yo voy consumiendo una cantidad adicional de pizza o de hamburguesa, ya la satisfacción no es la misma. Es como que si yo me tomo un vaso de agua, me tomo un segundo vaso de agua y después me tomo un tercer vaso de agua, ya la satisfacción no es la misma. Porque todos los días vaya a comer pizza, la satisfacción no es lo mismo. Tengo que variar mis alimentos, ¿sí? Por lo tanto, primer error es no entender la proporción marginal al consumidor, en el cual en su análisis dice que solo se van a comer pizza y no comen hamburguesa. No, punto número uno. Punto número dos. La demanda no tiene capacidad de gasto si no trabaja para una empresa, ya sea como autoempleado, empresario, inversionista o trabajador. En otras palabras, esa demanda que fue a consumir, esa demanda que fue a consumir, a su vez, tiene dinero, tiene poder adquisitivo porque están trabajando para una empresa, ¿sí? Ya sea empresa C o empresa D. Entonces, supongamos que aquí está la pizza, ¿sí? Y aquí están las hamburguesas. Entonces, toda esa demanda se generó gracias a que ellos también están trabajando para una empresa, ya sean autoempleados, empresarios, inversionistas o trabajador. El trabajador trabaja para una empresa. El inversionista invierte en una empresa, ¿sí? Eh, el empresario, obviamente, está haciendo la empresa. Y el autoempleado gestiona su propia empresa también y trabaja y pasa trabajando en su propia empresa y no puede contratar muchos empleados, pero trabajan, o sea, es empresa en sí mismo. Entonces, esos son errores fatales que está cometiendo Nayib Bukele. El número tres es creer que la demanda crea su propia oferta, y eso es al revés. La oferta es lo que crea la propia demanda. Esto ya se descubrió hace muchos años atrás, en el siglo XIX. Lamentablemente, a medida que venían pésimos economistas, fueron destruyendo estas hermosas teorías que ya se descubrieron. Toda oferta crea su propia demanda, ley de Say, ¿sí? En otras palabras, lo que te quiere decir es, por ejemplo, yo demando irme a la luna. El que yo demande ir a la luna no significa que voy a poder ir a la luna. ¿Por qué? Porque no hay la oferta, no hay el científico, no están los ingenieros, no está la persona que pone la plata,
están los miles y miles de millones de dólares quien quiera arriesgar ese capital para poder realizar eso, ¿sí? No están el trabajo duro para seguir innovando y viendo a ver si es que lo logramos. Entonces yo puedo demandar ir a la luna, pero si no hay la oferta, no se puede. A su vez, la oferta crea su propia demanda. ¿En qué sentido? Supongamos, hace muchos, muchos años atrás no existía pues los alimentos especialmente para las mascotas. Sí, que tú vas al supermercado y compras alimentos solo para las mascotas. Eso lo creó la oferta. La oferta creó eso y la demanda le gustó y comenzó a comprar, ¿sí? Entonces la oferta creó esa demanda, ¿sí? Mucho tiempo atrás tampoco existían los automóviles. La oferta creó esa demanda, o sea, la gente está dispuesta a pagar por un automóvil gracias a también que está trabajando en otra empresa. O qué sé yo, los dibujos animados. En la antigüedad no existía, qué sé yo, Dragon Ball Z. Eso fue oferta, oferta de entretenimiento. La oferta creó su propia demanda y ahora yo soy un demandante que le gusta Dragon Ball Z. O sea, la oferta es la que crea la demanda y no es al revés. Todos los gobiernos, todas las empresas que pongan sus incentivos en la demanda terminarán empobrecidos. Repito, ¿por qué? Porque es en la producción donde está la riqueza, ¿sí? No está en el consumo donde está la riqueza. ¿Por qué? Porque si uno consume como loco, queda endeudado. Y si uno consume como loco, es despilfarro. En cambio, si uno produce, es riqueza. Y se trata de que la gente consuma, pero no como boba, sino que consume familia A, consume familia B, consume familia C y cosas así. Entonces es un juego dinámico, no necesitamos que todo el mundo consuma como loco. Entonces no está bien. Vamos a ver lo que dice la ley. La ley de Say como la oferta crea su propia demanda. La ley de Say, formulada por el economista francés Jean-Baptiste Say a principios del siglo XIX, sostiene que la producción de bienes y servicios en una economía generará automáticamente la demanda necesaria para absorber esos productos. En otras palabras, la oferta crea su propia demanda. Este principio ha sido un tema de intenso debate, lamentablemente, por los pésimos economistas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice la ley de Say? Producción y creación de riqueza. El papel del empresario y la demanda efectiva. En la producción y creación de riqueza, ¿qué es lo que dice? Su argumento, Say argumentó, que al producir bienes se genera riqueza, que a su vez establece un ciclo de consumo dentro de la economía. Después, en la ley de Say, el empresario juega un papel crucial, ya que es quien toma el riesgos e invierte en bienes que a su vez se convertirán en demanda. ¿Sí ven? Cómo los bienes se convierten en demanda, ¿sí? Entonces, por ejemplo, antiguamente no existían las lavadoras, se crearon las lavadoras, hubo producción y eso creó su propia demanda. O sea, a las madres de familia, a padres de familia, ¿qué no les va a gustar poner su ropa en la lavadora y seguir haciendo otras cosas productivas? O sea, creó su propia demanda. O sea, no es al revés, ¿sí? Demanda efectiva. La ley sugiere que en condiciones normales no puede haber un exceso generalizado de producción que no sea compensado por una demanda equivalente. ¿Entienden? Entonces, alguien que va a la demanda, que dice Bukele, que no, es que ellos van a consumir, no van a consumir si no tienen si no tienen ingresos y cómo van a tener ingresos si no trabajan para una empresa. En otras palabras, es la empresa que genera la riqueza, es la riqueza la que se consume y es la riqueza la que genera la demanda. Escuchemos esta parte, por favor. La contradicción es que los países con impuestos más altos en el mundo son los de más alta inversión extranjera. Los países con más impuestos del mundo. Ay, Dios mío, él está cometiendo otro error garrafal. Otro error garrafal. Y no de culpa, ¿no? Hay economistas pésimos, sí, pésimos, pésimos, que han creado libros y la gente los lee y se los cree. Por ejemplo, hay un libro que se llama Crear o Morir. Es muy, muy buen el libro, pero comete un error en el cual afirma que en Silicon Valley los impuestos son tan altos, pero hay demasiada producción de bienes y servicios porque hay muy buena demanda. Y si tú te lo pones a pensar, no está tan mal, ¿sí? El empresario busca donde haya un buen mercado ver, con impuestos altos, pero el error está en pensar que al empresario no le interesan los impuestos altos, ¿sí? Por eso muchas empresas migran y han salido de Silicon Valley por los grandes impuestos. Y ya les vamos a dar los ejemplos. Sigamos escuchando.
Y los países, por ejemplo, en Europa, en Japón, en Estados Unidos, los impuestos son muchísimo, muchísimo más altos que en El Salvador. Y hay más inversión. Y países que tienen menos impuestos que El Salvador. El costo de vida es más alto a su vez, ¿no? O sea, el costo de vida en esos países es más alto, por lo tanto se recauda más, ¿sí? Y el salario es más alto, por lo tanto se recauda más. O sea, el análisis está mal hecho, porque tú no puedes comparar impuestos con países desarrollados con países no desarrollados, ¿sí? Eh, por ejemplo, en Estados Unidos el trabajo por hora, el precio por trabajo por hora, te pagan normalmente a veces 15 la hora, 16 la hora, que eso no ocurre en otros países. Por lo tanto, es obvio que si tú haces una comparación entre impuestos, parece que el otro paga más que el anterior. Entonces, pero no es así. Como algunos países de África o Haití, no tienen empresas. Entonces uno diría, bueno, ¿y qué pasa? Bajo esa teoría, Haití y los países de África que no tienen impuestos o que tienen impuestos bajos deberían de estar llenos de empresas. No, pues que lo que pasa es que Haití y en esos países no hay producción, no hay gente que genere riqueza, porque es lo que genera riqueza, lo que genera la demanda. Por eso, porque allá no hay científicos, no hay inversionistas, y comete un gran error, Bukele. En Estados Unidos se paga más y menos impuestos. Esto es un informe del CNN de Economía y Dinero. Países con grandes impuestos, los estados de Estados Unidos con grandes impuestos son New York, Connecticut, Hawaii, Vermont, California, lero, ¿no? Entonces, y vamos con los que tienen menos impuestos, Alaska, Tennessee, Texas y cosas así. Entonces, aquí está lo que habla Nayib Bukele, salió de un libro que se llama Crear o Morir, ¿sí? Y de ahí, esos pésimos economistas que dijeron eso. California. Aquí está grandes impuestos, ¿no? Se ubica como el quinto estado de Estados Unidos que tiene grandes impuestos. ¿Y dónde está Silicon Valley? Pero, ¿qué no se ve de California? Veamos. De muchas, porque solo voy a dar un pequeño ejemplo, porque si no el video me queda muy largo. Que se han ido de California donde los impuestos son bien altos. Oracle traslada su sede a Texas. ¿Y qué era Texas? Recordemos que Texas se ubica como, miren los impuestos de Texas, 8,6% versus California 13,5%. Dato mata relato, ¿no? Como se dice, ¿no? Miren acá, Tesla ya se ha trasladado su sede a Texas. Otro más que se va. Vamos acá. Esta empresa se va también. Se va. Enterprise se va de Silicon Valley, la pionera, y miles de trabajadores se van a Texas. Y no son los únicos, ¿no? Miren, y recordemos, tengo que volver a mostrar los datos, porque si no la gente. California, donde está Silicon Valley, 13,5. Texas, 8,6. O sea, sí es importante que el inversionista busque un lugar donde haya un buen ambiente de demanda, un buen mercado. Pero ¿por qué hay demanda? Porque hay empresas también, ¿no? Pero cuando te asfixian con los impuestos, por más buena demanda que tengas, no va a ser suficiente. O sea, Bukele vuelve a cometer otro error. Si fuera eso, ¿verdad? Entonces que paguen 100%. Que sería lo mejor que le puede pasar pues a una empresa, pagar 100% de impuestos.